Una cosa que me preguntáis continuamente por redes sociales es por qué cambia drásticamente la salud de la batería o la capacidad máxima que podemos ver en nuestro iPhone de un día para otro o de una vez a otra, ¿vale? En cuestión de semanas puede que cambie este número de manera radical y hoy os voy a dar la respuesta y también os voy a intentar ayudar a calibrar lo que sería la salud de la batería, que es algo que a muchos os preocupa, aunque no debería preocuparos tanto. Antes de nada, tengo que advertiros que es completamente natural que se vaya desgastando esta salud de la batería, porque al final están compuestas de litio y es un material que inevitablemente, pasado cierto tiempo, se comience a desgastar, ¿vale? Es algo natural. Al final, esta salud de la batería está compuesta por unos algoritmos que calculan este porcentaje y, aparte de ser difícilmente descifrables, os puedo decir que van cambiando poco a poco, pero hay algunas cosas que lo consiguen calibrar. Este número que aparece es un indicativo simplemente de la capacidad máxima que podemos tener. Si baja de manera repentina, pueden suceder dos cosas. Uno, que tengas una batería en mal estado, cosa que es bastante difícil y siempre puedes acudir al soporte de Apple para ponerle solución. Y luego lo segundo es que simplemente tienes un problema con el algoritmo, que aún no se ha actualizado o que se ha actualizado de repente. Antes de nada, para conocer el resultado real de la capacidad máxima de tu batería, te recomiendo que te descargues la aplicación de soporte técnico de Apple. En la App Store aquí vas a encontrar esta aplicación que es completamente gratuita y una vez te la descargues tendrás aquí, bueno, un montón de dudas que te va a responder, pero si le damos al más vamos a encontrar una opción que se llama batería. En este caso, dentro de batería tienes otra opción que te va a dejar comprobar la salud de la batería. Si le pulsas va a dar ese porcentaje de salud de batería que tienes. A veces puede cambiar con ajustes salud de batería y comprobarlo desde aquí, así que bueno, yo que tú me centraría y lo haría desde esta aplicación. Después te aparecerá la capacidad máxima y también el rendimiento máximo, que si le damos a continuar te dará consejos para maximizar esta duración de batería, como puede ser activar el brillo automático, el bloqueo automático, etc. Esta sería la primera opción para verificar la salud de batería y comprobar que la que te está mostrando es la correcta. Además, si tienes un iPhone 11, iPhone 11 Pro o iPhone 11 Pro Max, debes asegurarte de que tienes la actualización de iOS 14.5 o superior, porque esta trae una opción para recalibrar automáticamente la batería de tu iPhone mediante este mensaje. Así que es muy importante que tengas esa opción o superior. Y vamos a entrar en materia porque una de las opciones que hace que este algoritmo cambie de número sería que actualices tu dispositivo. Es decir, cuando actualizas tu dispositivo, después de actualizar, lo que sucede es que este número puede que cambie. Y esto es algo que a mí personalmente no me ha sucedido, pero sí podría suceder en muchos casos. A lo mejor después de una actualización has notado que este porcentaje ha bajado o incluso se ha recuperado. Esto es algo que puede suceder ya que se produce una actualización de este algoritmo cada vez que actualizamos. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Y la segunda forma de cambiar este numerito, incluso de subirlo o que baje, puede que también esto suceda, es restaurando tu dispositivo. Y sí, esto es algo real, pero no vale restaurar e insertar la copia de seguridad, sino sería simplemente restaurarlo sin copia de seguridad. Esto es algo que a muchas personas le ha supuesto que su nivel de salud de batería aumentase, aunque yo lo he probado no con un dispositivo sino con dos dispositivos y esto no ha cambiado. Es decir, antes tenía en el iPhone 11 Pro 84% de batería, he restaurado, he actualizado y en ninguna de esas dos veces ha cambiado la salud de la batería. Aún así, sería probable a lo mejor que si llega a cambiar sucediese después de realizar estas acciones. Lo he probado también con el iPhone 7 y lo mismo, ha sucedido que no ha cambiado incluso sin insertar una copia de seguridad. Ya os digo que esto nos indicaría que el porcentaje que tenemos ahí de salud de batería es el correcto. Por tanto, estos métodos que estoy enseñando para calibrar, por decirlo así, la salud de la batería no son 100% exactos ni garantizan que el porcentaje de salud de batería vaya a cambiar. Aún así, es importante, si quieres conocer realmente ese número, que sea real y que sea fidedigno, pues que lo hagas, ¿vale? Simplemente con estas dos acciones
acciones, es más probable que el número que te aparezca sea el correcto. Así que chicos, yo os recomiendo principalmente el de actualizar vuestro dispositivo y también os recomiendo que no os obsesionéis con este número. Al final es simplemente un algoritmo que nos ayuda a ver qué porcentaje de batería es el que tiene de desgaste y solo os debe preocupar que baje repentinamente una vez tenemos poco tiempo con el iPhone, porque esto significaría que realmente nuestra batería está agotada o que es un problema del algoritmo, que podéis hacer estas acciones para verificarlo. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya os digo, si intentáis aumentar la salud de la batería, os voy a dejar por aquí algunos consejos, no para aumentarla, sino más bien para que no baje tan rápido, que esto es algo muy común. Es imposible que os aumente la salud de la batería, al fin y al cabo es algo que, como os dije al principio, es normal que se degrade. Así que ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Dime en los comentarios realmente si te ha funcionado, si a ti te ha pasado alguna de estas acciones y qué porcentaje de batería tienes o tenías después de realizar esto. Así que espero que os haya gustado de verdad y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chicos, chao chao.